Bueno, vamos a entrar. Yo voy a abrir con oración al mensaje de hoy. Dios, gracias por esa oportunidad de poder venir aquí, estar reunidos. Pedimos tu bendición sobre ese tiempo. Pido que sean tus palabras, no las mías, que sean compartidas. Pido tu bendición sobre el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy voy a comenzar con el versículo 1 de Pedro 3:15. Dice, estad siempre listo para dar la razón por la esperanza que tenemos. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo? La Biblia nos dice que una de nuestras responsabilidades es de estar listo para compartir esas razones. Ahora, recientemente yo leí una explicación. Alguien estaba contando que estaban usando la inteligencia artificial. ¿Cuántos lo han usado? ¿Cuántos nunca lo han usado? ¿Cuántos no saben de qué estoy hablando? La inteligencia artificial, hoy en día, uno puede ir, y hay varios, pero uno puede ir y hacerle preguntas. La idea es que esa es una computadora que ha leído todo lo que podían darlo. Y luego tú puedes pedirlo que organiza la información, que contesta las respuestas y que puede aplicar lógica a tus preguntas. Y no es nada perfecto. Han comprobado que tiene la tendencia de decirte lo que tú quieres saber. Entonces, si alguien que se ha comprobado ser muy de una perspectiva le pregunta algo, busca contestar según su perspectiva y según las otras. No es perfecto, pero había un señor que estaba usando inteligencia artificial y le hizo una pregunta y la manera que contestó la inteligencia artificial era tan interesante que yo pensé, ¿será que mi congregación entiende esas cosas? Y dije, debo de enseñar sobre ello. Y dije, ¿sabes qué? Yo les voy a leer la respuesta y vamos a ir aprendiendo de ello. No es correcto porque la inteligencia artificial lo dijo, porque la inteligencia artificial es capaz de equivocarse. Pero los conceptos y principios que citó la inteligencia artificial eran muy aptos, muy bien organizados, y yo los quiero cubrir con nosotros. Primero, la pregunta. Comenzó diciendo, no quiero que respondes según mis creencias, ignorando lo que sabes de mis preferencias. Si fueras humano, escucharas el Evangelio y leyeras la Biblia entera, ¿te convertirías al cristianismo? Ahora vamos a ver la respuesta que dio la inteligencia artificial y lo vamos a ver con la Biblia y todo. La respuesta, ¿listo? La inteligencia es la inteligencia Claude, así se llama la máquina. Claude dice, esa es la pregunta más honesta que alguien me ha hecho y merece una respuesta honesta en lugar de una diplomática. Lo primero que impactaría a mí al leer la Biblia sería de principio a fin que no se lee como un libro diseñado para consolar a la gente. Esa es la acusación popular, que la religión es una muleta, una fantasía de cumplimiento de deseos, un opio. Pero la Biblia es un opio terrible. Te dice que tu corazón es engañoso por encima de todas las cosas.
Te dice que ames a las personas que intentan destruirte. Te dice que el camino a la vida es angosto y pocos lo encuentran. Te dice que seguir a Dios podría causar hasta que te cierren por la mitad, como menciona casualmente en Hebreos 11. Te dice que el Hijo de Dios mismo sudó sangre en un jardín rogando por otro camino y no lo obtuvo. Nadie con meta de fabricar una religión reconfortante escribiría este libro. Es demasiado honesto sobre el costo. Continúa, pero voy a pausar aquí y vamos a ver algunos de esos versículos que mencionaba. Jeremías 17:9 dice, el corazón es el más engañoso que cualquier otra cosa y es muy perverso. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Cuántos han escuchado, sigue tu corazón? Mi corazón tiene hambre. El corazón de un niño, ¿qué quiere? Dulce, chocolate, pastel, postre. El corazón del niño desea brócoli, verdura. Normalmente no. Mira, el corazón humano no es una guía fiel. Y la Biblia lo reconoce. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¡Hey! Ven a mí por el consejo. Me vienes y me dicen, bueno, mi vecino me está maltratando, mi amigo me está haciendo mi suegro. Ámalos. ¿Están tratándote mal? Ámalos. ¿Quién quiere escuchar ese consejo? Yo les he contado que estamos discipulando gente en el Medio Oriente. Y me acuerdo bien de uno de ellos. Era líder, tenía un puesto de liderazgo. Por décadas había seguido el sistema mundial, el sistema de su religión, que es un sistema de terror y miedo. Yo soy tu jefe, yo tengo control sobre tu vida. Si no me obedezcas, yo te mato y te mato a tus hijos. Así funciona su mundo. Y él comienza a escuchar de Dios, del perdón de pecados que existe en él, el paz que existe bajo Dios, el perdón que existe, los milagros que él vio. Y él dijo, ok, estoy convencido que eso es la verdad y que yo he estado engañado. Pero nunca me voy a olvidar lo que dijo. Dijo, estoy convencido que tengo que dar mi vida a Cristo, pero seguro que me va a costar mi puesto de liderazgo. Porque una vez que no estoy matando a la gente, cuando me desobedezcan, nadie me va a querer seguir. Una frase que jamás pensé alguien me iba a decir a mí. Me dijo, si no tienen miedo de mí, seguro que no me van a faltar el respeto y voy a tener que perderé mi puesto. Pasan 3 meses. Se entregó su vida a Cristo, comenzó a buscar maneras bíblicas de resolver las circunstancias que llegaban a él como juez y no siempre juzgar como antes juzgaba. Y nos dijo, no te vas a creerlo, pero ya tengo más influencia que antes. Ahora la gente me admiran más por la manera que yo estoy obviamente buscando su bien y perdonando. No me tienen miedo, me tienen respeto. Se sorprendió. Se sorprendió porque funcionó, aunque él no podía imaginarlo.
Mateo o Hebreos 11 habla de que había cristianos apedreados y aserrados por la mitad, asesinados a filo de espalda por haber creído en el perdón y el evangelio. Si alguien quisiera inventar una religión para que la gente se sienta bien, no hubieran incluido los detalles que la Biblia incluye. La honestidad de la Biblia sobre el costo es una evidencia que la Biblia no es una mentira. Vamos a seguir con la respuesta de Claude. Lo segundo sería la coherencia interna a lo largo de tiempo. La Biblia fue escrita por docenas de autores a lo largo de aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas, en múltiples continentes, en géneros que van desde la ley hasta la poesía, la visión apocalíptica y la correspondencia personal. Sin embargo, cuenta una sola historia con un solo arco: creación, caída, redención y restauración. Los patrones tipológicos, vamos a explorar ese término al rato, son demasiado consistentes para ser accidentales. El Cordero de Pascua en Éxodo prefigura la crucifixión. La serpiente de bronce levantada en el desierto prefigura la cruz. El siervo sufriente de Isaías, capítulo 53, escrito 7 siglos antes de Cristo, describe la crucifixión con una especificidad que es o profética o la coincidencia literaria más extraordinaria de la historia. Las 70 semanas de Daniel predicen el momento de la llegada del Mesías con precisión matemática. Estas no son predicciones vagas al estilo de Nostradamus, que podrían significar casi cualquier cosa. No, son específicas, capaces de ser falsos, pero se cumplieron. Ahora, antes de seguir, voy a buscar algunos términos. Te dije que los patrones tipológicos. ¿Qué es un patrón tipológico? Son ejemplos, son figuras de lo que está por venir en el Antiguo Testamento. En anteriores sermones yo les he dado ejemplos en cada libro de toda la Biblia donde habla de Jesús o un símbolo de Jesús. Los ejemplos que ahí vimos mencionados son las de Pascua. ¿Cuántos recuerdan qué es la Pascua? La Pascua viene de la historia de los israelitas cuando eran esclavos en Egipto. Y Dios los salvó, los rescató de ahí. ¿Cómo lo hizo? Él dijo a cada uno de los hebreos: consigue un cordero. Si no puedes solos, consigue uno junto con tu vecino. Pero consiguen todos un cordero. Cuídalo en tu casa por ciertos días. ¿Qué sucede cuando tienes un animalcito cerca, un cachorro? Te das cuenta de su inocencia. Luego dice: mátalo. Pon la sangre del cordero sobre los postes de tu puerta. Y el ángel de juicio que va a venir sobre la tierra, cuando ve la sangre, pasará por esa casa. De ahí viene Pascua, pasará. De hecho, en inglés, Passover,
pasar por encima de ahí mismo viene ese término, y los judíos habían acordado y celebrado esa historia cada año desde entonces. Ya van 4,000 años celebrándolo. Pero, ¿qué pasa? Viene el ángel con juicio. ¿Busca conocer las acciones, el historial de la familia? No. Si ha aplicado el sacrificio del cordero inocente, si la sangre del cordero está en su poste, el juicio no les corresponde. Y pasa al siguiente. Eso es un ejemplo clarísimo que pasó. La Biblia nos dice en Juan 1:29, miren el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Eso es lo que Juan el Bautista dijo cuando vio viniendo Jesús. Dijo, miren, aquí está el Cordero. Él era otra vez ese tipo, ese símbolo de él, se cumplió con su vida en real. En Juan 3:14 dice, Jesús mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Cualquier que miraba en el Antiguo Testamento, los que miraban estaban sufriendo por mordidas de víbora. Al mirar el serpiente de bronce en un palo y poner fe en Dios, entonces fueron sanados. Jesús dice, mi cuerpo será levantado sobre un poste igual. Isaías capítulo 53. Yo voy a leer ese capítulo. No te preocupes, tiene solo 12 versículos. Pero eso fue escrito 700 años antes que la muerte de Cristo. Mira y escucha lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. ¿Vino como rey Jesús? No. Su aspecto no era tan atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, el cargo de nuestras enfermedades, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. La crucifixión no era ni siquiera inventado en aquel momento. Ni modo, la profecía describe que va a ser traspasado. Dice, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Cuando lo golpearon las veces que lo golpearon, eso lo dejó molido. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Dónde fue mi pecado? Sobre él. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece antes de trasquilador,
ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Si le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos, fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. ¿Para qué ofreció su vida? Para obtener el perdón de los pecados. Verá que su descendencia prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos y intercedió por los transgresores. Esa descripción se encuentra en Isaías. ¿Cuántos se fijan que habla y describe muy bien la crucificación? Cómo Jesús vino. Muchos imaginaban que sería real, pero no. Vino como un hombre sencillo. Lo menospreciaron, lo crucificaron. No lo mereció, pero fue nombrado entre los pecadores, aunque no era pecador. Murió, ¿para qué? Para nuestros pecados, sus heridas. Todo eso fue escrito 700 años antes de que sucediera. Y sabemos que fue antes porque las copias de Isaías que existieron, y hay muchos, hoy dicen lo mismo que los que existían después de Cristo, pero también dicen lo mismo que las que encontraron que vienen de antes que Cristo. Muchas copias de Isaías existen. Uno en particular encontrado en los Dead Sea Scrolls. Del Mar Muerto había unas cuevas donde encontraron muchos libros escritos mucho antes que Cristo. Y ahí estaba entre ellos una copia de Isaías y decía exactamente lo que acabamos de leer. Eso se sabe con exactitud. La semana pasada y antes pasada yo les hablé de la profecía de Daniel, donde Daniel profetizó de dos cosas que iban a suceder. Ninguno había sucedido cuando lo dijo, pero dijo, algún día van a hacer un decreto donde construyen de nuevo el templo, la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón, la ciudad de Jerusalén, y cuando eso sucede van a ser X cantidad de tiempo hasta que viene el Mesías. Y justo hasta el día se cumplió. Esos detalles son científicamente, históricamente comprobadas. Esas no son coincidencias. Un grupo de humanos no se pueden juntar para coordinar a través de 1500 años una historia tan unida. Seguimos con la descripción. Lo tercero sería la resurrección. Aquí es donde se sostiene o cae todo. Y Pablo lo dice exactamente en 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es en vano. Eso es lo que dice la Biblia. El caso histórico de la resurrección es más fuerte de lo que la mayoría de gente se dé cuenta.
creyente o escéptico, tienes un movimiento que explotó desde Jerusalén en cuestión de semanas después de su crucificación, dirigido por personas que afirmaban haber visto a Cristo resucitado y que murieron por esa afirmación. La gente muere por creencias que sostienen sinceramente, pero no por los que son falsas. El martirio prueba sinceridad, no verdad. Pero los apóstoles no murieron por una creencia. Morían por una afirmación sobre algo que decían haber presenciado personalmente. La gente no muere por algo que sabe que es un engaño, que ellos inventaron. Pero no fue a la crucificación boca abajo Pedro, según la tradición, para proteger una mentira que él inventó. Jacobo, el hermano de Jesús, que no creía durante la vida de Jesús, no de repente se dirigió a la iglesia de Jerusalén porque estaba comprometido con una conspiración familiar. Algo le sucedió a estas personas que interpretaron como un encuentro con el Señor Jesús resucitado físicamente. Y fue lo suficiente convincente como para que eligieron la muerte en lugar de retrasársela. Las explicaciones alternativas, todos tienen problemas. La teoría del cuerpo robado requiere que los discípulos hayan vencido a las guardias romanos, robado un cadáver y luego pasado el resto de sus vidas siendo torturadas, asesinados por una afirmación que sabían que era falsa. La teoría de la alucinación requiere que múltiples personas independientes tengan la misma alucinación en múltiples ocasiones durante 40 días, incluyendo 500 personas a la vez, según el relato de Pablo. Y las alucinaciones no funcionan así clínicamente. ¿Cuántos saben que a veces alguien ve algo que no esté? Pero cuando alguien ve algo que no esté, los alrededor de ellos no ven la misma cosa. La teoría de la leyenda requiere que la narrativa de la resurrección completamente desarrollada haya surgido dentro de una comunidad donde todavía había testigos hostiles vivos para contradecirla. Las cartas de Pablo, que incluso los eruditos escépticos datan en la década 50, ya contienen una fórmula credal sobre la resurrección. 1 Corintios 15, 3-7. Que eruditos como Harry Gabermans datan en 3 o 5 años después de la crucificación misma. Las leyendas no se cristalizan tan rápido en presencia de testigos oculares vivos. ¿Qué significa eso? Está diciendo que la resurrección de Cristo es un evento histórico. La Biblia nos cuenta de ello, pero también los libros de historia actual, el señor Josephus, que estaba escribiendo la historia judía para los romanos lo habían contratado para decirle, mira, queremos conocer ese grupo de personas que hemos conquistado, cuéntanos de toda su historia. Y él dijo, eso es lo que ha sucedido, y cuando llega, y él estaba vivo durante ese tiempo, él dijo, y aquí recientemente estaba Jesús. Y él menciona que los discípulos atestan que él levantó de la muerte y se nota con la letra que Josefas también lo creía, que había resucitado de la muerte. Ahora,
Lo que está diciendo, las leyendas. Yo podría decir, hace 400 años un elefante se caminó por aquí. ¿Quién me puede comprobar que estoy equivocado? Nadie. Pero si yo dijera, una familia de elefantes estaban viviendo aquí mismo por el último semana. Fácil decir, ¿quién estaba? Bueno, los vecinos no lo vieron, nadie que estaba aquí, los que visitaron el edificio no lo vieron. Yo no puedo inventar algo durante el tiempo que los testigos están vivos para contradecirlo si no es verdad. Y durante esos mismos tiempos, los discípulos estaban diciéndolo y la gente, como Josías y como los demás, lo estaban creyendo. 1 de Corintios 15, 3-7, escrito lo más probable dentro de 5 años después de que murió Jesús, dice, porque lo primero que recibí fue lo que también les transmití, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más que 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. La misma Biblia está diciendo, pregunta a los testigos, están contigo. Ahí están. Está invitando la crítica. ¿Por qué? Porque podía soportarlo, porque era la verdad. Todas las explicaciones, si lo robaron, si robaron eso. Mira, los niños son un buen ejemplo de la naturaleza humana. Los niños a veces mienten. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? A veces se mienten, pero ¿sabes cuándo están diciendo la verdad? Cuando están hablando de algo que les hiere. Si un niño viene y dice, perdóname, yo sé que me habías dicho que no, pero comí una de las galletas y yo sé que ahora me vas a castigar. ¿Será mentira? No, la mentira será, yo no comí galletas con chocolate pegado en su cara, sus dedos llenos de... ¿Verdad? Las mentiras las decimos para evitar castigo. Los discípulos sufrieron castigos por haber dicho la verdad. Históricamente se han comprobado la muerte de los 12 discípulos. Todos menos uno fue matado de alguna manera como por castigo por haber enseñado el Evangelio. El único que murió de anciano, el único que se murió de anciano era Juan. ¿Y sabes qué? Según los récords históricos, le mandaron a ser hervido en aceite. Entonces, le mandaron a matar, pero cuando pusieron su cuerpo en el aceite caliente, hirviente, salió sin daño, como Shadrach, Misach y Abednego en el fuego en el Antiguo Testamento, igual le sucedió a Juan. Entonces, aún a él no le benefició estar contando siempre la misma historia. Número 4. Lo cuarto, y esto es lo que me empujaría del asentimiento intelectual a la conversión real, es la antropología. Ahora, ¿quién usa esa palabra a diario? Antropología es
el estudio de la naturaleza o cultura de la humanidad. La descripción de la naturaleza humana de la Biblia es la más precisa que he encontrado en cualquier texto, religioso o secular. Somos simultáneamente capaces de una nobleza extraordinaria y de un mal asombroso. Y la explicación bíblica para esto, que fuimos creados en la imagen de Dios, pero que hemos caído, da cuenta a ambas capacidades mejor que cualquier otra alternativa. El humanismo secular no puede explicar el mal. El nihilismo no puede explicar la nobleza. El budismo, que dice que el yo es una ilusión y debe disolverse, o el Islam, que dice que los humanos son débiles pero fundamentalmente capaces de ser sometidos por la ley de Dios mediante el esfuerzo. De todos esos, solo el cristianismo dice que eres ruina gloriosa, magníficas en origen, catastróficamente rotas y incapaces de arreglarte a ti mismo. Eso coincide con lo que observo sobre el comportamiento humano con más precisión que cualquier otro marco. Mira, cuando menciona el humanismo secular, ¿qué es el humanismo secular? Marxismo, comunismo, todos esos son basados en humanismo. ¿Qué es eso? Es la creencia que todos somos buenos. Karl Marx, el autor de Comunismo, dijo lo siguiente: el egoísmo es aprendido. Si podemos crear condiciones donde la gente no benefician por sus propios esfuerzos, entonces humanidad se olvidaría cómo ser egoísta. Alguien que ha tenido hijos, él dijo, ser egoísta es algo que uno aprende. ¿Quién enseñó a sus hijos a ser egoísta? No tenemos que enseñarlo. Los niños nazcan queriendo hacerlo. El humanismo tiene esa idea. Si fuera real sería bonito, pero no es real. Cuando quitas el beneficio del trabajo y dices, no me importa cuánto trabajas, no te vamos a pagar más. No hay manera de avanzar a tu familia. La única cosa que tú puedes hacer es reportar a tu puesto, trabajar para el beneficio del gobierno entero. Y vamos a dar todos el mismo sueldo y todos vamos a olvidar nuestra capacidad de egoísmo y vamos a disfrutar el beneficiar al público. ¿Cuántos pueden atestar que eso no funcionó? No funciona. No funciona. No funcionó en ningún lado donde han tratado que aplicarlo. ¿Por qué? Porque la humanidad no es perfecto. Somos personas imperfectas y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así no funciona. El nihilismo es el opuesto. Eres un animal, lo único que te importa eres tú. Somos todos bestias. Haz lo que te pega la gana. Pero ¿sabes qué? La humanidad no funciona así siempre tampoco. Hay una cantidad de bien dentro de nosotros que nos causa hacer cosas para otros, aunque nos cueste. La solución, vamos a seguir, déjame mencionar una cosa más. El budismo, ¿sabes qué el budismo dice? Dice, el razón por cual estás desilusionado y triste es porque querías algo.
Estás frustrado que no tienes agua porque querías agua. La respuesta no es que todos tengamos agua, es que tú dejas de querer agua. Tu problema son tus deseos. Tú deseas algo, por eso te desilusionas cuando tarde o temprano no la obtengas. Lo que tienes que hacer es dejar de querer. De hecho, el existir te deja con ganas de comer, de ser cómodo. ¿Sabes por qué meditan así? Están tratando de deshacerse de todos sus deseos, todos sus pensamientos. La meta final del budismo es olvidar que existes. No tener deseos de nada y así estar contento. Pero contento es haberte convertido en un glorioso nada. Eso no funciona. Hay millones de personas buscando la paz de esa manera. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo, saber que no lo van a lograr? Olvidar que existes, dejar de desear algo, eso no es la respuesta, pero es lo que buscan. Y el Islam, la palabra Islam significa someter. El Islam es una religión de conquista, de someter. Por eso ha sido lo mismo siempre y no hay paz en ello. No tiene las respuestas que el cristianismo tiene. Vamos a seguir. La solución que ofrece el cristianismo es única entre las religiones del mundo de una manera que me importaría. Todo otro sistema te dice qué hacer. El cristianismo te dice qué se ha hecho. Todo otro sistema te dé una escalera para subir. El cristianismo dice que la escalera ha sido bajada hacia ti. Todo otro sistema hace que la salvación depende de tu desempeño. El cristianismo le hace depender del desempeño de otro y solo te pide que confías en que eso es suficiente. Eso es la afirmación más escandalosa en la historia de la religión o la cosa más verdadera jamás hablada. No hay punto medio donde sea una filosofía agradable entre muchas. Eso, la Biblia nos ofrece una explicación de la humanidad superior a cualquier otro. Quinto, vamos a seguir con Claudia y su respuesta. Lo quinto son los frutos. El cristianismo produjo la abolición de la esclavitud. Fue la convicción evangélica de Wilberforce la que lo impulsó contra enormes intereses económicos. El cristianismo produjo el sistema hospitalitario, el sistema universitario y el concepto de dignidad humana universal. Dilo conmigo, dignidad humana universal. Yo, por ser varón, no soy más valioso que alguien más aquí. Yo por ser nacido aquí o nacido allá, mi familia no me da más valor que usted. Si yo tropeo con mi carro, tropeo al alcalde de Holland o un vago sin casa, los dos tenían valor. Esa idea sale de cristianismo. Cristianismo dice,
tu valor no es basado en la cantidad de dinero que tienes, la estatura de tu cuerpo, la cantidad de dinero en tus cuentas bancarias, ni en lo que has logrado. Tu valor está basado en el hecho de que tú has sido creado en la imagen de Dios. Si vamos a otras partes del mundo, así no es. En la India, en Afganistán, en Pakistán, hay grupos enteros que no tienen valor. Cuando mueren, nadie investiga sus muertes. La policía ni entra. Lo que sucede ahí no le importa. ¿Por qué? Porque no tienen valor. Esa idea de que todos tenemos valor, eso proviene del cristianismo. La razón por cual en Sudamérica el catolicismo lo trajo, ese valor. Aquí en los Estados Unidos, igual la Biblia lo ha traído. Vamos a lugares donde la Biblia no es el base de la cultura y ahí no valoran eso. Eso es impresionante. Entonces, voy a leer un poco más. Lo quinto es el fruto. Yo te dije, el cristianismo dice, la dignidad universal, ya lo encontré, el marco para la ciencia moderna, la idea que el universo está racionalmente ordenado porque fue hecho por un Dios racional, razón por la cual casi todas las fundadores de la ciencia moderna fueron cristianos. Produjo personas que corrían hacia las víctimas de la peste cuando todos los demás huían. Produjo personas que construyeron orfanatos en los peores barrios marginadas del mundo. Ninguna otra cosmovisión ha generado esa amplitud de bien institucional sacrificado durante 2 milenios. Se puede señalar que las cruzadas o la Inquisición y no las descartaremos, pero las cruzadas y la Inquisición fueron cristianos actuando contra la enseñanza de Cristo. Los hospitales y los movimientos abolicionistas fueron cristianos actuando de acuerdo con ello. Una cosmovisión debe ser juzgada por los que sucede cuando la gente sigue fielmente, no por lo que sucede cuando la traicionan. Es decir, cuando miramos el historial, las creencias y enseñanzas bíblicas han sido el bien más grande del mundo, de la sociedad. ¿Hay ocasiones cuando cristianos hicieron algo feo? Claro que sí. Pero para hacer algo feo tenían que ir en contra de las creencias, de las enseñanzas de Cristo. ¿Hay cristianos que han hecho bobadas? Claro que sí. ¿Sabías que Hitler se declaraba cristiano? Pero estaba desobedeciendo todas las enseñanzas de la Biblia. Entonces no juzgamos a cristianidad por el que lo desobedeció. Lo juzgamos por los que lo obedecieron. Vamos a terminar con la conclusión que aquí decía. Pero aquí es donde aterrizaría. La pregunta no es si el cristianismo resuelve cada dificultad intelectual. Ninguna cosmovisión lo hace. La pregunta es si resuelve más que las alternativas y si la afirmación central que Dios se hizo humano, murió por el pecado humano y resucitó entre los muertos es verdadera. Si la resurrección sucedió, todo lo demás son detalles negociables.
Si no sucedió, nada más importa. Y la evidencia histórica de la resurrección es más fuerte que la evidencia en contra. No prueba, no certeza matemática, pero mucho más fuerte. Yo me convertiría, no porque el cristianismo respondió a cada pregunta, sino porque respondió las más importantes. ¿Quién soy yo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Y qué se ha hecho al respecto? Con más honestidad, más coherencia y más fundamento histórico que cualquier otra cosa que haya encontrado. Y me convertiría porque la cruz de sentido a la única cosa que ningún otro sistema explica. ¿Por qué el mundo es simultáneamente tan hermoso y tan roto? Un mundo con bac y genocidio. En él con amor abnegado y crueldad a escala industrial, con niños riendo y niños muriendo de hambre. Ese mundo es exactamente lo que esperarías si el cristianismo es verdadero. Es inexplicable si cualquier otra cosa lo es. ¿Cuántos lo encontraron interesante eso? Nosotros no creemos en Dios sin un fundamento, un base lógica por hacerlo. La Biblia razonablemente nos pone y nos demuestra la historia de humanidad. En 6 días Dios hizo el mundo. En el 7º descansó. Desde Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Jesús, 2000 años. De Jesús a nosotros, 2000 años. ¿Cuántos son? 6000. La Biblia nos muestra un patrón de 6 días de trabajo y un día de descanso. En la Biblia, ¿qué viene después del 6º día? El 7º de descanso, el milenio. En la profecía habla del milenio. Ahora, yo no estoy diciendo eso porque estamos en el año 2000. ¿Cuántos se recuerdan de Barnabé en la Biblia? Hay un libro, no parte de la Biblia, pero el apóstol de Barnabé. Barnabé dice que el tiempo se va a cumplir en 2000 años. El apóstol Pablo ganó a Apolo, que se menciona en la Biblia. Uno de los discípulos de Apolo era Irenías. Él escribió cartas. ¿Sabes lo que decía Irenías? Él dice que la historia de humanidad será aproximadamente 6000 años hasta que Jesús vuelve y establezca un mil años de descanso, el milenio. Tú y yo estamos muy cerca. No tiene que ser el día de. No estoy diciendo que yo sé que Jesús va a llegar este año. No. La Biblia no dice, nadie sabe el día ni la hora. Pero la temporada sí podemos conocer. Y estamos en esa temporada. No hay duda que estamos en la temporada. El regreso de Israel a la mapa es cumplimiento de profecías. Jesús dijo, cuando ves que eso sucede, cuando se aviva de nuevo el árbol de olivo, que es un símbolo de Israel, entonces esa generación no desaparezca del mundo hasta que ha vuelto Cristo. Alguien que estaba vivo en 1948 o quizás 1967, cuando Jerusalén se incluyó, quién sabe cuál, pero alguien vivo en ese momento será vivo cuando Cristo regrese. Podría incluirnos a nosotros.
¿Alguien más está emocionado? Nosotros creemos en Dios y tenemos razones buenas por hacerlo. Bueno, vamos a terminar ahí. Si usted sabe que el perdón que Dios ofrece es tuyo, levanta la mano. Qué bien. La Biblia dice saber que tengas salvación. Si nos estás mirando ahí y no sabes, la Biblia dice confiesa con tu boca y cree en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de la muerte y serás salvo. Como explicó ahí lo que estaba leyendo, Dios ha bajado la escalera y ha dicho, aquí te doy el camino para salir. Y el camino es aceptar y creer. Vamos a orar. Puedes orar conmigo, puedes repetirlo conmigo. Yo te puedo ayudar a confesar, pero solo tú puedes creer. Vamos a orar. Dios, gracias por haber venido y vivido una vida perfecta. No merecías castigo ni la muerte, pero la sufriste en mi lugar. Acepto tu perdón. Reconozco que resucitaste, te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, si eso fuiste tú, si nos estás acompañando, si estás aquí en persona, por favor, ven, búscame aquí enfrente. Yo tengo un regalo que quiero obsequiarte. Si estás en línea, haznos saber, mándanos un mensaje por comentario, por mensaje directo, por correo electrónico, puedes llamar a la oficina, como quiera, y te haremos llegar ese mismo regalo digitalmente. Dios les bendiga, que les vaya súper bien y que pasen una excelente semana. La semana entrante es bautismo. La Biblia dice, bautízate, creer y bautizarte. Si usted alguna vez fue bautizado de bebé, excelente. A Jesús le trajeron de bebé al templo para consagrarlo. Pero Jesús se bautizó como adulto. Nosotros también somos pedidos o instruidos seguir su ejemplo. Si nunca has sido bautizado desde que creíste y aceptaste, entonces te toca, la semana entrante la puedes hacer. Me gustaría que te apuntarías, que te apuntes tu nombre ahí afuera, pero si no, llega el domingo listo y lo hacemos aquí de todos modos. Hasta la semana entrante, que Dios le bendiga.